Tomemos asiento, hermanos. Muy buenos días. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos 13 en adelante. Lucas, capítulo 1, versos 13 en adelante. Tu Biblia, en tu celular. Y podamos leer juntos este pasaje. Dice la Escritura: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vamos a orar. Te invito a que inclines tu rostro un instante. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes para estar reunidos en tu nombre y poder como iglesia escucharte a ti, no al hombre. Te rogamos que tú dispongas nuestro corazón, nos des entendimiento y sabiduría para poder aplicar tu palabra a nuestras vidas y este tiempo. Te rogamos esto, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. A mi abuelo paterno, por razones que no viene al caso explicar hoy, solo recuerdo de él dos cosas. Y voy a explicar solo una de ellas en este momento. Su nombre. Ella falleció. Él tuvo un nombre que particularmente me sonó algo diferente, y yo no conozco a otra persona que se llame igual. Probablemente lo haya, ¿verdad? No solamente en Lima, en Perú, en otra parte del mundo. Yo no conozco a una persona que se llame así. Tal vez tú sí. El nombre de mi abuelo fue Juan Bautista. Juan Bautista. Y hoy día vamos a hablar de Juan Bautista, pero no de mi abuelo, sino de profeta. ¿Ok? Y por eso el tema de hoy es Juan el Bautista y los frutos dignos de arrepentimiento. Juan, como hemos leído hace un instante, fue un niño deseado. Zacarías y Elizabeth, sus padres, cuando están allí en su vida matrimonial, ellos se dan cuenta que ella no puede concebir y comienzan a orar. Comienzan a clamar al Dios de los cielos para que haga un milagro aquí en la tierra. Porque en este mundo la gente le grita a Elizabeth: ¿te das cuenta que es imposible que tengas un hijo porque eres estéril? Pero ellos perseveran y siguen buscando a Dios en oración, en la búsqueda de que obre un hecho muy especial en ellos. Hace muchos años, por diversas circunstancias también, que en otra ocasión comentaré, yo soy hijo único de padre y madre. Tengo hermanos de padre, pero no de padre y madre. Y cuando con Katy tuvimos a nuestra hija mayor, María Laura, yo le comenté a Katy cuando ella ya estaba creciendo, la mayor, sería bueno que tengamos un segundo hijo o hija. Porque el ser hijo único tiene sus variables buenas, pero otras que tampoco son tan ideales. Yo consideré, sería bueno que tengamos una segunda criatura. Y bueno, esperamos, incluso en un determinado momento, tuvo un retraso, fuimos a hacer análisis negativo, un segundo análisis negativo, un tercer análisis negativo. Vino la desazón, la tristeza, y nos pusimos a orar por algo concreto. Un bebé. Al tiempo llegó María Fe, nuestra segunda hija. Y cuando uno lee en la Escritura hechos como el de Zacarías y Elizabeth, uno se da cuenta que Dios responde. ¿Tú le crees a Dios? ¿Le crees a Dios? Dios responde. Y es algo que tenemos que comprender, que en nuestra vida hoy, regular, con nuestras situaciones diversas, podemos también acercarnos, así como Katy y yo, acercarnos por cosas concretas
que consideramos que son válidas y están en los planes de Dios. Y decirle, Señor, este es mi tema. Y así como Dios respondió ayer, sigue respondiendo también hoy. Y si tú tienes algo que presentarle a Dios y acongoja tu corazón, ponlo en práctica. Juan había de nacer de una pareja sacerdotal. Zacarías, el padre, un sacerdote. Elizabeth era descendiente del linaje de Aarón, ¿verdad? Hoy diríamos es una pareja pastoral que está esperando un hijo. Y es allí que acontece este anuncio, ¿no? Del ángel a Zacarías: no temas, tu oración ha sido oída, vas a tener un hijo. Se llamará Juan. Y es entonces que tenemos que considerar que este niño que se está gestando y está por ver la luz, por ver la vida, es parte de los propósitos redentores de Dios para la humanidad. Juan, aquí Lucas lo va a estar describiendo. ¿Cómo es ese ser? Será grande delante de Dios, será lleno del Espíritu Santo. La esencia misma de la persona de Juan el Bautista. Pero no solamente habla de su ser, sino habla de lo que hará, ser y hacer. Y él le hablará, ¿verdad? Él estará hablando a los padres para que tengan una nueva relación con los hijos. Estará hablándole al pueblo para que se vuelva a Dios. Hay cosas que va a hacer Juan el Bautista durante su ministerio, que es una correlación con quién es él. Y es por eso que este binomio, ser y hacer, tenemos que también tenerlo presente nosotros hoy como discípulos del Señor. No podemos desligar lo que somos, nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestros ideales, de lo que hacemos cotidianamente en el día a día, en las decisiones que llevamos adelante. Y es por eso entonces que Juan empieza a ministrar al pueblo que tiene delante de él con un mensaje. Y un primer punto es un mensaje de cambio en un mundo, en un medio de oposición. Mateo capítulo 3 dice lo siguiente: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando. Juan empieza su ministerio. Ya de este anuncio de que iba a nacer, ya nació, ya creció, está empezando su ministerio. Dice, en aquellos días, y la pregunta es, ¿cuáles son esos días? El Evangelio sinóptico de Lucas nos da luces sobre esto. Lucas capítulo 3, verso 1 y 2 dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Una tarea obviamente nada sencilla, extraordinaria, única en su tiempo, que iba a conmocionar y revolucionar toda esa sociedad. Pero más allá de tener una tarea difícil de emprender, era el contexto en el cual debía llevarlo adelante. Está empezando su ministerio y tiene al frente nada menos a quién, a Tiberio César. Es César, el emperador romano, que los historiadores hablan que tenía un pésimo carácter, que fue quien desterró a los judíos de Roma. ¿A quién tenía adelante Juan el Bautista? A Poncio Pilato, el gobernador romano en la provincia más importante de Israel, Judea. Y obviamente se dice también en la historia que un hombre severo, arbitrario, que buscaba mantener su puesto a toda costa. Y fue también quien autorizó, por supuesto, la muerte de Jesús. ¿A quién tenía delante Juan el Bautista cuando inicia su ministerio? A Herodes, tetrarca de Galilea, un inmoral. Un hombre que se hace para sí la mujer de su hermano, su cuñada. A su cuñada la toma y la hace su mujer. Es un hombre sin escrúpulos, que no le interesa reventar a la familia. Imagínese esa situación. Un hermano que le quita la mujer a su hermano y la hace suya. Y obviamente este hombre, Herodes el tetrarca, es finalmente quien dispuso el asesinato de Juan el Bautista, cuando ordena de
decapitarlo. ¿A quién tiene delante Juan? A Anás el suegro y a Caifás el yerno. Caifás, que es el sumo sacerdote en ese tiempo en que es juzgado y crucificado, nada menos que nuestro Señor Jesucristo. En este entorno sociopolítico es que empieza el ministerio al que fue llamado Juan el Bautista. Y entonces es un mundo antagónico, pero allí emerge un pregonero de salvación. Allí emerge un profeta enviado por Dios, que trae no palabra de hombre, sino palabra dada por Dios al hombre para el mundo, y que el mundo preste atención a lo que Dios quiere comunicar. Y entonces, ¿cuál es el mensaje que trae Juan el Bautista? Está en Mateo capítulo 3, verso 2. ¿Qué le dice? ¿Cuál es el mensaje de Dios a través de Juan el Bautista al pueblo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Arrepentíos. Y muchas veces podemos entender esta palabra como un giro, ¿verdad? En esa vida, un giro de 180 grados que cambio de actitud. Pero déjame decirte que es mucho más que eso y quiero explicártelo bien. La palabra aquí en el original es metanoeo, que nos debe llevar a entender lo siguiente. Piensen diferente. Cuando dice arrepiéntanse, piensen diferente a la manera como vienen pensando regularmente, de forma tal que los lleve a tomar ustedes decisiones diversas y dejen de hacer lo incorrecto que venían haciendo hasta aquí. Muchas veces nosotros vemos solamente el fruto final, el acto, el hecho. Mira qué cosa ha hecho, mira cómo se ha comportado, mira lo que ha dicho. Vemos el resultado. Pero no nos damos cuenta que ese resultado es producto de una decisión en mi momento y que es producto de mi forma de pensar. Yo entiendo que debe ser así, a mí me parece bien y entonces decido el hecho que llego a ejecutar. Y lo que Juan el Bautista está diciéndolo, arrepiéntanse porque hay algo que está mal. Y lo que dice es, los hechos finales en tu vida están mal de forma tal que para que se cambie ello, el punto final, tienes que empezar en cambiar tu forma de pensar para que las decisiones consecuentes también puedan cambiar. Y ese es el mensaje de Juan el Bautista. Es por eso que es una oportunidad de cambio el que plantea Juan a la gente. Hay salvación. Recuerden cuando está predicando Juan y viene Jesús que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay una posibilidad de perdón, hay una posibilidad de reconciliación con Dios, hay una posibilidad de un nuevo nacimiento. Hay oportunidad en Cristo. Y entonces eso es lo que tenemos que tener presente, porque es posible un cambio de vida, es posible un nuevo inicio. Y entonces llegamos a un segundo aspecto. Llegamos que tenemos un mensaje de cambio a pesar de la locación, del lugar donde está predicando Juan. Nuestra serie en este tiempo son influencers, ¿verdad? Y el influencer tiene que comunicar algo, sea una imagen, ¿verdad? Sea algo que ha hablado, ¿verdad? O algo que escribe y la gente va a poder leer a través de las redes. Y definitivamente no solamente es que hace algo, sino que debe llegar y comunicar adecuadamente a quien lo ve, de forma tal que idealmente se viralice y no solamente que muchos lo lleguen a conocer, sino que además influya en aquel que es su seguidor. Ese es el fin. En octubre venidero tendremos elecciones políticas, ¿verdad? Elegiremos autoridades regionales y locales. Habrá un sinfín de ofertas, ¿verdad?, a los ciudadanos. Y bueno, es por demás seguro que sobre todo los que estén postulando en las urbes metropolitanas, sobre todo digo, harán uso de las redes sociales, ¿verdad? Harán uso de las propagandas estáticas, ¿verdad? Probablemente convoquen a un mitin abierto si es que se le permite.
Porque ¿cuál es su interés? Que la gente pueda oír lo que quiere comunicar y ganar adeptos, ganar votantes. Esa es la intención, ¿verdad? Que me escuchen y pueda convencerlos de algo. Pero a nadie se le ocurriría ir a un lugar desierto a hacer esa proclama, ¿verdad? Sin embargo, fue el lugar a donde fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue al desierto. Su ministerio fue por las regiones del Jordán. Un lugar, digamos, que probablemente nadie escogería. Si tuviera, pues, un consejero en comunicaciones, le diría, ¿para qué vas al desierto a hacer la prédica que Dios te ha enviado? Quédate aquí en Jerusalén. ¿Verdad? Es un lugar, pues, que ¿quién te va a escuchar allí? Pero algo que tenemos que tener presente es lo siguiente. El reino de los cielos no se ejecuta en la tierra bajo los mismos preceptos con que se maneja el mundo. Porque es un tema espiritual. Y es por eso que vamos a ver en su momento que la proclama de Juan el Bautista, arrepentíos, es el mismo mensaje que va a tomar en su momento al inicio de su ministerio, nada menos que Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Y es el mismo mensaje, arrepentíos, que va a tomar el apóstol Pedro cuando se inicia la iglesia de Jesucristo allí en Hechos capítulo 2, 3. El mensaje que enuncia Pedro es arrepentíos. Es el mismo mensaje. Y es entonces que tenemos que valorar ello. Porque este mensaje, este llamado al arrepentimiento es lo que realmente caló en la gente, caló en sus oyentes. Y esto es fundamental. Entonces, vamos a ver pues que Juan el Bautista sí resultó ser un influencer para su sociedad sin hacer uso de las redes sociales. Fíjate lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 3, versos 5 y 6. Y salía a él, a Juan el Bautista, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Confesando sus pecados. ¿Qué fue lo que atrajo a la gente, a las multitudes, a salir de la comodidad de sus casas en Jerusalén, en Judea, en las grandes metrópolis para irse a un desierto a escuchar a Juan el Bautista? ¿Qué fue lo que lo atrajo? ¿Su comida? ¿Miel silvestre con langostas? ¿Su traje? ¿Piel de camello? ¿Su porte, su garbo? ¿Qué fue lo que atrajo a la gente trasladarse para escuchar a Juan? ¿Sabes qué fue? Su mensaje. Su mensaje. Es un mensaje que conmocionó toda esa sociedad y por eso la sociedad iba a escucharlo. Iba a escucharlo. Cuando los hombres y mujeres que son de Dios disponen su vida y le dicen a Dios, aquí estoy, úsame para que mi vida pueda hacerte de gloria y honra en lo que tú estimes, Dios va a obrar indistintamente, tal vez del lugar más inhóspito donde tú creas que te va a llevar. Porque cuando se trata de los planes de Dios y estamos en el centro de su voluntad, Dios hará su obra a través tuyo para su gloria. No lo olvides. Los moradores de una ciudad, digamos, por excelencia religiosa como Jerusalén, se trasladan ahora todos al Jordán. Porque ya nadie está ajeno a esa voz de Dios llamando a arrepentimiento. A todos. Y entonces todos salen allí. Y están tan apercibidos de esta demanda de Dios a través de este mensaje de Juan, que están dispuestos ahora a confesar públicamente ¿qué? Sus errores, sus faltas, sus pecados. Y como un símbolo externo de que están realmente arrepentidos y va a haber un cambio en su vida, ¿qué hacen? Pasan por un simbolismo, un ritual externo, el bautismo. Pero ese bautismo
en agua por inmersión en el río Jordán es consecuencia y es algo externo de algo que primero ha pasado ¿dónde? En mi interior. En mí. Sin embargo, nos encontramos con un tercer paso. Este mensaje de cambio está empañado por la confusión. Confusión sobre todo de hombres que se creen religiosos, que se creen bien con Dios y dicen, sí, pero este es para otro, no es para mí. Mateo en el capítulo 3 relata una parábola enseñada por nuestro Señor Jesucristo, el trigo y la cizaña. En la etapa de crecimiento del trigo y la cizaña, uno los ve y dice, son idénticos, semejantes, para usar un sinónimo, casi iguales, no se nota mucho la diferencia. Y están creciendo juntas. Sin embargo, son diferentes. La cizaña no brinda ninguna utilidad al hombre, a diferencia del trigo. Algunos comentaristas dicen de manera enfática, la cizaña concretamente es maleza. No tiene ninguna utilidad sino para ser quemada. El trigo no. El trigo no. Pero por eso es que a la cizaña se le conoce como falso trigo. Falso trigo. Y en un momento están allí juntos y tienen apariencia y similitud. Son lo mismo. Todos son trigo, pero no todos son trigo. Hay también cizaña. Hay quienes tienen apariencia de trigo, pero no son trigo. Y es en ese contexto que nos da a nosotros una idea de lo que pasa cuando la gente viene a buscar a Juan el Bautista. Capítulo 3, versos 7 al 9 dice lo siguiente, Mateo. Al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Los fariseos eran exponentes de las tradiciones judaicas. En resumen, diríamos, legalistas no muy dados a aceptar nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas, y por eso que rechazan a Jesús con su mensaje. Del otro lado tenemos a los saduceos. Ellos son los aristócratas, son gente de poder, influyente, pero tienen a su vez una vida, dicen los historiadores, lujuriosa. Se dicen seguir al Dios de Israel, pero quieren vivir bajo sus apetitos, hacer lo que ellos quieren y no están para nada dispuestos a compromisos con su creencia religiosa. Creo en Dios, pero déjame vivir a mí como quiero. Ese es un saduceo. Y es interesante entonces que ambos, los fariseos y los saduceos, están también en la fila allí con toda la gente para ser bautizados por Juan. Y cuando Juan el Bautista los ve, les dice, generación de víboras. Juan el Bautista les dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera de Dios? Pero les dice algo más, y es lo trascendental aquí ahora. Les va a decir, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, el resultado final de ese arrepentimiento tiene que ser tangible. No vengan aquí a hacer la finta haciendo la colita para el bautismo. La praxis del bautismo, que es un simbolismo externo, tiene que ser consecuencia de algo primero que se da en mi interior. Un arrepentimiento delante de Dios de que efectivamente soy consciente de que he hecho mal y estoy dispuesto a dejarlo de aquí en adelante.
Los saduceos y los fariseos incluso decían, no tenemos ni siquiera necesidad de confesar nuestros pecados como lo hace el vulgo. Nosotros tenemos la salvación porque somos descendientes de Abraham. Y cuán equivocados estaban por su religión. No se puede pretender responder a un llamado de arrepentimiento si en verdad no hay un cambio interior en mí. Eso es imposible. Se requiere entonces, ¿qué cosa? Primero, un cambio en nuestra forma de pensar, para luego adoptarse decisiones que se concreten en hechos. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Quiero que se evidencie esto que dices que estás haciendo, que te has arrepentido. Mateo 12, versos 33 y 34 dice: porque por el fruto, el resultado, se conoce el árbol. Por el fruto se conoce el árbol. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Esto es imposible. Y es entonces que tenemos que recordar esto permanentemente. Puede un hombre tener apariencia de trigo, pero seguir siendo, ¿qué? Cizaña. Es solamente apariencia. Como dice en el Nuevo Testamento, aquellos que tienen apariencia de piedad, pero no lo son. De allí que no se puede pretender seguir haciendo el mal y decir estoy arrepentido. Eso es una incoherencia. Y llegamos a un último punto. Juan el Bautista entonces nos plantea un mensaje de cambio, pero con una demanda de real transformación. Una demanda de real transformación. Tal vez tú has escuchado este refrán: del dicho al hecho hay mucho trecho. No sé si es que la interpretación es correcta, yo creo que sí, que tiene más o menos que ver así. Es entre lo que yo digo y concreto lo que yo he dicho, pasa un tiempo indeterminado, ¿no? Puede ser, como uno dice, ensamblando, ¿sabe Dios cuándo? Y entonces, esto es inaceptable para un discípulo de Jesús. Yo no puedo decir, sí, me he arrepentido, y sabe Dios cuándo se evidenciarán los frutos del arrepentimiento. Particularmente, por eso yo observo un poco el tema de celebremos la recuperación, Recovery, ese programa gringo, ¿verdad? Como dice, se presentan, yo soy fulano de tal en proceso de recuperación de X, Y, Z. Es decir, que nunca lo dejas. Ese proceso, estoy en proceso de, te da licencia a continuar haciéndolo hasta que tú digas, ya estoy libre. ¿Cuándo es efectivamente el cambio real? Lucas, capítulo 3, nos muestra justamente algo muy trascendente para nosotros en este tiempo, que es justamente si hay un llamado, arrepentíos, hay un qué, esto es lo que Dios demanda, arrepiéntete de tus malos pensamientos que te llevan a malas decisiones, que te llevan a malas acciones, y da un cambio en tu forma de pensar para que tus hechos ahora sean correctos. Si ese es el qué, la gran pregunta es, bueno Juan, ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo lo aterrizo? ¿Cómo lo llevo al día a día? Y es interesante entonces que de los 3 evangelios sinópticos, Lucas nos da la respuesta. Lucas capítulo 3, versos 10 en adelante dice: y la gente le preguntaba a Juan el Bautista, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y Juan le responde, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Cuando se acercaban los publicanos, también le decían, ¿qué haremos? Y Juan le decía, no exijáis más de lo que os está ordenado. Cuando venían los soldados romanos y le decían a Juan, ¿qué haremos? Juan le respondía, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Ser y hacer.
ser y hacer. No podemos decir que estamos arrepentidos y seguir haciendo lo malo. Tienen que evidenciarse cambios reales, no temporales, no para el Instagram una foto, ya me vieron, me estoy bautizando y no significa nada porque seguimos viviendo igual. No para que seamos vistos por los hombres, porque esa misma actitud tuvieron los fariseos. ¿Y Jesús cómo los llamó? Hipócritas, porque viven con máscaras, aparentando lo que realmente no son. Aparentan ser trigo, siendo cizaña. Y es entonces que por eso que la demanda de un bautismo, sin un cambio, sin una regeneración en nuestro interior, sin un arrepentimiento real, es solamente un baño en agua. Nada más. Es un rito ceremonial que no lleva a nada. Y Juan lo tenía claro y por eso lo exponía a aquellos que venían a bautizarse delante de él. El cambio en nuestra forma de pensar nos debe llevar a dejar de hacer lo incorrecto para hacer lo correcto. Allí se evidencia en lo concreto, en el hecho final, en el fruto, que efectivamente mi dicho de que estoy arrepentido es real. Es real. Por eso no se trata de ceremonias religiosas, sino de un encuentro profundo, certero, real con el Señor de la gloria, quien puede cambiar realmente vidas. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Es la pregunta que comienzan a hacerle a Juan. Ya vi cómo lo que hacen los fariseos y saduceos no es. Entonces, ¿qué es? ¿No? Si esto no es suficiente, ¿qué cosa es, Juan? Dinos. Y Juan da la respuesta. Y la respuesta es realizando acciones puntuales. Realizando acciones puntuales. Una acción a la vez, en el momento en que debe ser. Entonces les dice a la gente que viene a preguntarle, mira quiénes están aquí, y hay también pobres. Y entre ellos tú vas a ver a gente que no tiene ni siquiera una capa. En el contexto, una capa era un abrigo, era más que una chompa. Porque los más pobres probablemente no tenían dónde residir, dónde pernoctar, y pasaban en la calle y con la capa se envolvían cual frazada y se cubrían del frío. Por eso era tan valioso que todos, por lo menos, por más pobre que seas, tuvieras ¿qué? Una capa. Una capa. Y entonces le dice, ¿tienes dos? ¿Tienes dos capas? Entonces da una al que no tiene. ¿Tienes comida? ¿Tienes un poco más de lo necesario para ti? Compártela con el que no tiene. Cuando vienen los publicanos, como Leví, de cual también ya predicamos, lo recordarás, cobradores de impuestos. ¿Y qué hacían los cobradores de impuestos? Sobrevaloraban, ¿verdad?, las tasas, los impuestos, para que de esa diferencia ellos hacerse un cobro indebido. Y así se hacían ricos. ¿Qué cosa le dice Juan el Bautista a estos publicanos, que eran odiados por todos los judíos, sus compatriotas? Porque todo el mundo sabía de esta práctica ilegal, abusiva de los publicanos. ¿Qué les dice? No sobrevaloren los impuestos. No te procures ganancia deshonesta. Cobra lo justo, lo que está dispuesto. Y entonces tú vas a ver a una mesa de publicanos, como otrora Leví, que cuando vienen a ti, en lugar de tener un impuesto inflado, te va a cobrar un impuesto justo. Dime si la gente no va a decir, ¿qué pasó? ¿Bajaron los impuestos? No, no bajaron, era lo de siempre. Esto era lo correcto, solo que estaba sobrevalorado, pero ahora estoy cobrando sin sobrevalorar. Ya no estoy haciendo lo indebido,
estoy haciendo lo debido, estoy dejando de hacer lo incorrecto, estoy haciendo lo que es correcto. Y ese cambio producido en hechos concretos que todos ven, evidencian que un genuino arrepentimiento. Cuando se acercan los soldados romanos, que allí dice justamente que tenían bajos sueldos, ¿qué cosa les dice Juan el Bautista? Va a atacar ahora su práctica, su vida cotidiana, regular, lamentablemente. Y probablemente se escuchó tal vez algún caso, alguna noticia, situaciones similares. Soldados romanos que están extorsionando a la gente, pidiéndole cupos, coimas, prebendas, para proveerse que un dinero mal habido e incrementar sus sueldos. ¿Y qué le dice Jesús? Ustedes tienen autoridad. No extorsionen a la gente con falsas acusaciones, ¿verdad? Has hecho esto, has hecho lo otro, mira. Porque de esa manera tú te estás proveyendo dinero ilícito. Y eso está mal. Deja de hacer ello y más bien ten contentamiento con el sueldo que tienes y aprende a vivir así. Y entonces cuando un soldado romano dejaba de hacer ello, la gente se preguntaba, ¿qué pasó? Porque era algo ya cotidiano. Y entonces la gente podía ver ¿qué? El cambio. Un arrepentimiento no de pensamiento, sí, yo estoy arrepentido, no de floro, ¿verdad? Sí, ya me arrepentí. No, que se concrete en hechos puntuales. Uno a la vez, que sea evidente a todo el mundo. ¿Y sabes por dónde empezar? Por casa. Porque en casa nos conocen mejor que en el resto del planeta, tal como somos. Y cuando yo veía este tema, es lo más fácil decir, bueno, que estamos hablando de la iglesia y mira tú, ¿verdad? Ese dedo, siempre pensando en otro. Y yo pensé, ¿y qué de mí? ¿Qué de mi vida hoy? O sea, ya no me voy al siglo primero, me voy aquí, al presente, a Lima, a mi casa. ¿Qué de mí? ¿Hay algo que yo esté sin darme cuenta o dándome cuenta y me hago más bien el loco, ¿verdad? Haciendo mal y deba corregir porque no estoy siendo testimonio? Así que al final de este mensaje, antes de cerrarlo, llamé a una de mis hijas y le dije, mira hija, yo sé que igual que todos, ¿verdad? Tenemos cosas que hacemos bien, cosas correctas, cosas que es bueno. Pero hay cosas que probablemente no estén correctas en mí, no sean buenas. ¿Me puedes decir algunas? Sí, se asombra y dice, sí, claro. Y entonces en la familia nos conocen, pues, ¿no? Nos conocen. Y me dicen, sí, papá, mira, creo que a veces debes pedir perdón cuando te equivocas. A veces eres muy estructurado, ¿no? Muy formal, muy cuadriculado, no eres flexible. Y eso le afecta en las relaciones en familia. A veces crees que tienes siempre la razón, ¿no? Y no siempre es así. Bueno, le dije solamente 3. No sé si hay más, pero hasta ahí. Claro, pues, y es importante, ¿verdad? Porque eso me llama a mi evaluación. Me llama a verme y decir, efectivamente, si hay algo que tengo que ajustar y modificar, es el tiempo. Porque no se trata de yo decir, a los demás, o mira lo que dice Dios y ya. Pero la palabra es viva y eficaz para nuestra vida hoy en día. Y que nuestra conversión sea real y evidente a todos. Y es por eso que cuando decimos que somos discípulos llamados a ser discípulos, tenemos que modelar a otros, no solamente con nuestros dichos, con nuestras creencias, sino también con nuestros actos.
con nuestros actos, con nuestros hechos concretos. Allí. Y empecemos por casa. Y empecemos por casa. No somos llamados solamente a una fe intelectual o una emocional que a veces se pregona, sino una fe viva, real, testimonial, que evidencia efectivamente aquello que una vez dijera el apóstol Pablo. De modo que según está escrito, nueva criatura es. Y aquí viene. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron y aquí todas son hechas. ¿Te das cuenta que hay algo que pasó y algo que se hecho nuevo? Si hay un arrepentimiento, tiene que haber un antes y un después. Y si tal vez hoy sigo arrastrando algo, dejarlo. Porque esa es la manera en que seremos luz y sal de esta tierra. Porque la iglesia del Señor tiene que seguir influenciando a la sociedad. Y nosotros somos la iglesia, nosotros somos como discípulos de Cristo los llamados a influenciar. No podemos influenciar si nosotros no se aprecia este real arrepentimiento, ¿verdad? ¿Amén? Claro que sí. Y por eso termino esta mañana con una tarea para ti, hermano, porque yo ya la hice. Quiero que en esta mañana o en esta tarde, este día, tú vayas a casa y preguntes en casa, ¿y qué de mí? ¿Crees que hay algo en mí que debo corregir, cambiar, enmendar? A los ojos, a la persona de casa que tú elijas. Pero nos va a ayudar para realmente vivir una vida a plenitud de un real testimonio en casa, en la iglesia y en el mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, bueno, te damos gracias por este tiempo y te rogamos que seas tú tratando con nosotros hoy también. Gracias por el mensaje dado por Juan el Bautista y gracias por su aplicación ayer y para nuestras vidas también en este tiempo. Rogamos que sea tu Espíritu Santo tratando con nosotros de manera particular, con cada uno para el cumplimiento de tus planes aquí en la tierra y sea todo el honor y la gloria solo a ti. Te bendecimos, Padre, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, iglesia.